En el año 483 a.C., cuando Roma apenas comenzaba a escribir su destino como potencia mediterránea, una mujer fue enterrada viva en las afueras de la ciudad. No era una criminal común ni una esclava rebelde. Era Fabia, una virgen vestal, guardiana del fuego sagrado que mantenía viva la conexión entre Roma y sus dioses. Su ejecución no fue anunciada con tambores en el foro ni celebrada como espectáculo público. Fue silenciosa, metódica, ritualizada, porque en la mentalidad romana el castigo para una vestal que rompía su voto de castidad no podía ser simplemente muerte, debía ser borradura, desaparición absoluta, como si nunca hubiera existido. Pero ¿qué hizo realmente Fabia para merecer este destino? ¿Fue su crimen tan evidente como afirmaron los pontífices? ¿O fue víctima de algo más oscuro, más humano, más político que teológico? Para entender la caída de Fabia, primero debemos entender qué significaba ser una virgen vestal en la Roma arcaica. No eran monjas en el sentido cristiano posterior. Eran sacerdotisas estatales, elegidas entre las familias patricias más prominentes, cuando apenas tenían 6 o 7 años. Una vez seleccionadas, pasaban 30 años de sus vidas consagradas a la diosa Vesta, diosa del hogar y del fuego doméstico, pero también símbolo de la continuidad misma de Roma. El fuego que ardía perpetuamente en el templo circular de Vesta, ubicado en el corazón del foro romano, representaba la vida de la ciudad. Si ese fuego se apagaba, Roma misma estaría en peligro. Las vestales eran las únicas personas autorizadas para mantenerlo encendido, alimentarlo con madera sagrada y asegurarse de que jamás, bajo ninguna circunstancia, se extinguiera. El poder de las vestales era inmenso. Gozaban de privilegios extraordinarios en una sociedad que relegaba a las mujeres a roles subordinados. Podían poseer propiedades, testar sin tutor masculino, y sus testimonios en juicios tenían peso absoluto. Cuando caminaban por las calles de Roma, los lictores debían apartarse y los cónsules inclinarse en señal de respeto. Si una vestal cruzaba el camino de un condenado a muerte, siendo llevado a su ejecución, ese hombre quedaba automáticamente liberado. Era como si portaran consigo un fragmento del poder divino. Pero este poder venía con una condición inquebrantable: castidad absoluta durante sus 30 años de servicio. La lógica romana era transparente. Si una vestal rompía su voto, contaminaba no solo el templo, sino toda la ciudad. Los dioses voltearían su rostro, las cosechas fallarían, los enemigos invadirían, Roma caería. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Fabia había servido 15 años cuando comenzaron los rumores. Era el año 484 a.C., y Roma enfrentaba tensiones militares con los equos, una tribu itálica que presionaba las fronteras orientales del joven estado. Las cosechas del año anterior habían sido mediocres, no desastrosas, pero suficientemente pobres para generar ansiedad. En este contexto de incertidumbre, cualquier signo de desaprobación divina se magnificaba. Y entonces ocurrió algo que sacudió los cimientos de la religión estatal. El fuego sagrado de Vesta se apagó. Una mañana de invierno, cuando Fabia y sus compañeras vestales llegaron al templo para realizar los rituales del alba, encontraron el hogar frío. Las brasas que debían arder eternamente se habían convertido en cenizas grises. El pánico fue inmediato. No porque el fuego se hubiera apagado accidentalmente, eso podía ocurrir por corrientes de aire o descuido menor, sino porque la manera en que se apagó sugería negligencia ritual. Alguien no había cumplido con sus deberes. Alguien había permitido que Roma quedara desprotegida durante las horas más vulnerables de la noche. La investigación comenzó de inmediato, dirigida por el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote que supervisaba todos los cultos estatales. Las 6 vestales en servicio
Fueron interrogadas una por una. Cada una juró que había cumplido sus turnos correctamente, que había alimentado el fuego según los procedimientos ancestrales, que no había ocurrido nada inusual durante sus vigilias. Pero los pontífices notaron algo. Fabia, que había estado de guardia durante la última vigilia nocturna antes del amanecer, parecía nerviosa. Sus respuestas eran correctas pero vagas. Cuando le preguntaron específicamente qué había hecho hora por hora durante su turno, dudó antes de responder. Describió rituales de purificación, ofrendas de sal y harina, oraciones en el latín arcaico que solo las vestales conocían. Todo sonaba correcto, demasiado correcto, como si estuviera recitando de memoria en lugar de recordar eventos específicos. El Pontifex Maximus, un hombre llamado Quinto Fabio, cuyo clan, la gens Fabia, era una de las familias más poderosas de Roma, decidió investigar más profundamente. Lo que descubrió, o lo que afirmó haber descubierto, cambiaría el destino de Fabia para siempre. Según el testimonio presentado posteriormente ante el Senado, uno de los esclavos del templo había visto a Fabia salir del recinto sagrado durante la noche. No solo salir brevemente para alguna tarea autorizada, sino desaparecer durante horas. Cuando regresó, poco antes del amanecer, venía acompañada por una figura masculina que se desvaneció en las sombras antes de poder ser identificado. El esclavo, bajo tortura, lo que era procedimiento estándar para que el testimonio de un esclavo fuera legalmente válido, confirmó y expandió su historia. Dijo que no era la primera vez que Fabia hacía esto, que durante semanas, quizás meses, había estado encontrándose secretamente con alguien fuera del templo. La acusación era devastadora. Si Fabia había roto su voto de castidad, no solo había cometido un crimen religioso, había puesto en peligro la existencia misma de Roma. Pero ¿quién era su supuesto amante? ¿Por qué arriesgaría todo, su prestigio, su posición, su vida, por encuentros clandestinos? Los rumores se esparcieron por Roma como fuego en paja seca. Algunos decían que era un noble patricio casado, cuyo nombre debía permanecer oculto para evitar escándalo. Otros susurraban que era un soldado joven, recién regresado de campañas en la frontera. Las versiones más oscuras sugerían que no había amante en absoluto, que Fabia había sido vista participando en rituales prohibidos, cultos extranjeros que estaban infiltrándose en Roma desde las colonias griegas del sur. El juicio de una vestal acusada de incestum, el término técnico para la violación de su voto, no seguía procedimientos legales ordinarios. No había tribunal público ni defensa formal. El caso era juzgado por el Colegio de Pontífices en una sesión cerrada. Solo evidencia tangible y testimonios bajo juramento podían ser considerados. Fabia fue llevada ante sus acusadores en el atrio de la Casa de las Vestales, el edificio donde vivían las sacerdotisas, un espacio normalmente reservado para rituales pacíficos y estudios teológicos. Ahora se transformaba en sala de juicio. Quinto Fabio presidió, flanqueado por otros 4 pontífices. Fabia entró vestida con su túnica blanca ritual, el sufibulum cubriendo su cabeza, las cintas sagradas que marcaban su estatus todavía atadas en su cabello. Le dieron la oportunidad de hablar. Fabia negó todo. Dijo que nunca había abandonado el templo durante sus turnos de guardia, que el esclavo mentía, quizás aterrorizado por la tortura o sobornado por enemigos que ella ni siquiera conocía, que el fuego se había apagado por razones naturales, una corriente de aire inusual, un fallo en la ventilación del templo. Pero su negación sonaba débil incluso a sus propios oídos. ¿Cómo explicar las horas perdidas? ¿Por qué el esclavo inventaría una historia tan específica? ¿Y por qué, si era inocente, parecía tan consumida por el miedo? Los pontífices votaron, 4 contra 1. Fabia era culpable de incestum. La sentencia era obligatoria, dictada por tradición que se remontaba a los primeros días de Roma, entierro vivo.
Pero aquí es donde la narrativa oficial comienza a resquebrajarse, porque el único pontífice que votó por la inocencia de Fabia era de su propia familia, un pariente lejano que insistió en que la evidencia era circunstancial, que condenar a muerte a una vestal basándose en el testimonio torturado de un esclavo violaba el espíritu de la justicia romana. Fue silenciado. Quinto Fabio declaró que la decisión era final e inapelable. Roma no podía permitirse el riesgo de mantener a una vestal corrupta en el templo. Los dioses debían ser apaciguados, y Fabia debía morir. La preparación para la ejecución tomó 3 días. Durante este tiempo, Fabia fue confinada en una celda dentro de la casa de las vestales, custodiada día y noche. No se le permitió ver a su familia. Sus compañeras vestales, las otras 5 mujeres con las que había compartido 15 años de vida monástica, fueron instruidas a no comunicarse con ella. Era como si ya estuviera muerta. Los esclavos del templo prepararon la tumba, cavando un pozo rectangular de aproximadamente 3 metros de profundidad en el Campus Sceleratus, el campo del crimen. Una pequeña área fuera de las murallas de la ciudad reservada específicamente para este propósito macabro. El pozo fue revestido con ladrillos, creando una cámara subterránea lo suficientemente grande para que una persona pudiera estar de pie, pero no moverse mucho. Sabían los romanos, mientras se preparaba esta ejecución, que estaban perpetuando un ritual que tenía raíces en sus orígenes más oscuros. La costumbre de enterrar vivas a las vestales era tan antigua que nadie recordaba cuándo había comenzado. Algunos eruditos modernos sugieren que era un vestigio de sacrificios humanos prehistóricos, cristianizados, por así decirlo, en forma de ejecución judicial. La lógica ritual era clara. Fabia no podía ser ejecutada por medios normales porque su sangre no podía ser derramada. Era sagrada, incluso en su supuesta culpa. Enterrarla viva permitía que los dioses decidieran su destino. Si era verdaderamente inocente, los dioses la salvarían. Si era culpable, moriría sin que manos humanas la tocaran directamente. El día de la ejecución amaneció nublado. Fabia fue vestida como para un funeral, no el suyo propio, sino como si fuera a oficiar el de otra persona. Los lictores, los guardias ceremoniales con sus fasces, mazos de varas atadas alrededor de un hacha, la escoltaron desde la casa de las vestales hasta el Campus Sceleratus. La procesión fue deliberadamente discreta. No hubo multitudes vitoreando ni lamentándose. Solo los pontífices, algunos funcionarios estatales electos y los esclavos necesarios para completar el ritual. Roma no quería publicidad para esta vergüenza. Una vestal corrupta era una mancha en el honor de la ciudad, algo que debía ser manejado eficientemente y olvidado rápidamente. Cuando llegaron al pozo, Fabia vio la cámara subterránea por primera vez. Dentro habían colocado una pequeña cama, una lámpara de aceite con suficiente combustible para arder unas pocas horas y una modesta cantidad de comida, pan, agua, aceite. No era generosidad, era parte del ritual. Los romanos necesitaban mantener la ficción de que no estaban ejecutando a Fabia directamente. Estaban simplemente sellándola en un espacio donde los dioses podrían juzgarla. La comida era un gesto simbólico, una ofrenda para el viaje al más allá, aunque todos sabían que Fabia moriría de asfixia mucho antes de morir de hambre. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Quinto Fabio pronunció las palabras rituales finales. En latín arcaico, tan antiguo que muchas de las palabras ya no se usaban en el habla cotidiana, declaró que Fabia había violado su voto sagrado, que había contaminado el templo de Vesta y que ahora era entregada al juicio de los dioses del inframundo. Le ordenó descender a la cámara. Fabia vaciló. Por un momento pareció que iba a resistirse, a gritar su inocencia una última vez. Pero algo en su expresión cambió.
Resignación, tal vez, o comprensión de que no había escape posible. Descendió por la escalera de madera que conducía al fondo del pozo. Una vez que estuvo dentro, los esclavos removieron la escalera. Comenzaron a colocar tablas de madera sobre la apertura del pozo, creando un techo provisional. Luego, comenzaron a echar tierra. Palada tras palada, el suelo romano caía sobre las tablas, sellando la cámara. El sonido debe haber sido ensordecedor para Fabia, allí abajo en la oscuridad creciente. El golpeteo rítmico de la tierra cayendo, enterrándola viva. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes de ladrillo. El aire se hacía más denso, más difícil de respirar con cada minuto que pasaba. Arriba, en la superficie, la procesión se dispersó rápidamente. Los pontífices regresaron a sus deberes, los lictores a sus cuarteles. Los esclavos terminaron de nivelar el suelo sobre la tumba, marcándola con una simple piedra sin inscripción. Nada que indicara que allí, a pocos metros bajo tierra, una mujer de 31 años agonizaba en soledad absoluta. Para Roma, Fabia había dejado de existir. Su nombre sería borrado de los registros del templo. Las otras vestales tenían prohibido mencionarla. Era como si sus 15 años de servicio nunca hubieran ocurrido. Pero la historia, como suele ocurrir, es más complicada que la versión oficial. Porque 2 semanas después de la ejecución de Fabia, algo extraordinario sucedió. Un soldado romano llamado Lucio Sergius, veterano de las campañas contra los ecuos, se presentó ante el Senado con una confesión explosiva. Dijo que él era el amante de Fabia, que se habían encontrado secretamente durante meses, que ella había roto su voto, sí, pero que él la había seducido, que la culpa era principalmente suya. Y luego dijo algo más, algo que cambió completamente la narrativa. Que su relación había sido descubierta no por el esclavo del templo, sino por un rival político de la familia de Fabia, que vio una oportunidad para destruir a una de las figuras más respetadas del clan rival. El Senado se conmocionó. ¿Era esta confesión genuina o una mentira elaborada para limpiar el nombre de Fabia póstumamente? Lucio Sergius fue arrestado de inmediato. Bajo interrogatorio, mantuvo su historia. Describió detalles íntimos de su relación con Fabia que solo podrían ser conocidos por alguien verdaderamente involucrado. Dijo que se habían conocido durante un festival público, que la atracción había sido mutua e irresistible, que Fabia había luchado con su voto, pero finalmente había sucumbido a sentimientos humanos que su rol sagrado le prohibía experimentar. Dijo que la habían traicionado, que el esclavo que testificó contra ella había sido pagado por Gayo Julio, un patricio ambicioso que buscaba debilitar la gens Fabia en las luchas de poder del Senado. La investigación que siguió fue caótica. Gayo Julio negó categóricamente cualquier participación. El esclavo que había testificado contra Fabia había desaparecido, vendido o ejecutado discretamente después del juicio. Lucio Sergius fue sometido a tortura para verificar su testimonio y bajo el dolor extremo mantuvo cada palabra de su confesión. Los partidarios de Fabia, que habían permanecido silenciosos durante su juicio por miedo a la contaminación religiosa, comenzaron a hablar. Describieron inconsistencias en la acusación original. El hecho de que el esclavo nunca había identificado específicamente al supuesto amante, que el testimonio había sido vagamente formulado, como si hubiera sido ensayado, que Quinto Fabio, el Pontifex Maximus que presidió el juicio, tenía sus propias razones para querer eliminar a Fabia. ¿Cuáles eran esas razones? Aquí entramos en el turbio mundo de la política romana del siglo V a.C. La gens Fabia, el clan de Fabia, había estado ganando influencia rápidamente. Controlaban varias magistraturas importantes y habían liderado exitosas campañas militares contra los etruscos. Su creciente poder amenazaba el equilibrio tradicional entre las grandes familias patricias. Eliminar a Fabia,
Una de sus figuras más visibles y respetadas era una manera de humillar al clan entero, y Quinto Fabio, a pesar de compartir el mismo nombre gentilicio, pertenecía a una rama rival del clan, una facción que había sido marginalizada en disputas internas años atrás. Su presidencia del juicio de Fabia no era imparcial, era venganza disfrazada de justicia religiosa. Pero esta revelación llegó demasiado tarde para Fabia. Ya llevaba semanas enterrada. Y aquí el relato toma un giro aún más oscuro, porque algunos textos históricos posteriores, fragmentarios y difíciles de verificar, sugieren que Fabia no murió inmediatamente en su tumba subterránea, que la cámara había sido diseñada con ventilación mínima, suficiente para prolongar su agonía durante días, que los pontífices sabían esto y lo consideraban parte del castigo, que Fabia pasó sus últimas horas conscientes en oscuridad casi total, sintiendo cómo el aire se hacía irrespirable, sabiendo que nadie vendría a rescatarla, muriendo centímetro a centímetro, mientras Roma continuaba su vida cotidiana a pocos metros sobre su cabeza. ¿Pensó Fabia, en esas horas finales, en su vida antes del templo? Recordó a la niña de 6 años que había sido seleccionada para el honor más alto que una mujer romana podía recibir. Revivió los años de entrenamiento, aprendiendo los rituales secretos que solo las vestales conocían, memorizando oraciones que se remontaban a los fundadores míticos de Roma, o se concentró en los meses con Lucio Sergius, los encuentros furtivos que le habían costado todo, momentos robados de intimidad humana en una vida dedicada a la abstinencia divina. Los romanos no dejaron registro de sus pensamientos finales. Para ellos ya no existía. Lucio Sergius fue ejecutado públicamente 3 semanas después de su confesión. No por entierro vivo, ese castigo estaba reservado para las vestales, sino por decapitación en el foro. Su muerte fue espectacular, diseñada para demostrar que Roma castigaba a todos los que violaban la santidad del templo de Vesta, sin importar su rango o servicio militar. Pero su ejecución también sirvió otro propósito: cerrar la investigación. Con ambos supuestos culpables muertos, el escándalo podía ser enterrado junto con ellos. El Senado ordenó que no se hablara más del asunto. La familia de Fabia aceptó un silencio humillante. Gayo Julio, si verdaderamente había conspirado contra ella, emergió ileso y continuó su carrera política sin mancha aparente. Pero Roma no pudo olvidar tan fácilmente, porque en los meses siguientes la ciudad experimentó una serie de desastres que los ciudadanos supersticiosos interpretaron como venganza divina. Una epidemia de fiebre golpeó durante el verano, matando a cientos. Los equos lanzaron una incursión particularmente devastadora, quemando aldeas en las afueras del territorio romano y llevándose esclavos y ganado. Y luego, en el invierno siguiente, el fuego sagrado de Vesta se apagó nuevamente. Esta vez no había vestal a quien culpar. Todas las sacerdotisas actuales habían sido meticulosamente vigiladas después del escándalo de Fabia. El Pontifex Maximus ordenó sacrificios expiatorios masivos. Se consultaron los libros sibilinos, textos proféticos antiguos custodiados por sacerdotes especiales, buscando orientación divina. Y la respuesta que encontraron fue inquietante. Roma había derramado sangre inocente, aunque fuera indirectamente, y los dioses exigían reparación. ¿Fue Fabia inocente? ¿O fue culpable pero víctima de un juicio amañado que no buscaba verdad, sino conveniencia política? La historia no ofrece respuestas definitivas. Los registros romanos, nunca particularmente preocupados por la objetividad histórica en asuntos religiosos, presentan versiones contradictorias. Algunos textos posteriores la mencionan brevemente como una vestal corrupta, cuya ejecución fue necesaria. Otros, escritos por autores más escépticos del poder sacerdotal, insinúan que fue sacrificada en el altar de ambiciones patricias.
Lo que es indiscutible es que su muerte marcó un punto de inflexión. Roma comenzó a cuestionar, aunque tímidamente, el poder absoluto de los pontífices para juzgar a las vestales sin supervisión externa. 200 años después del caso de Fabia, cuando Roma había evolucionado de pequeño estado a potencia mediterránea dominante, las leyes sobre los juicios de vestales fueron reformadas. Se estableció que las acusaciones debían ser probadas con evidencia múltiple e independiente, que el Senado debía supervisar los veredictos más graves, que las vestales tenían derecho a presentar defensa formal. Estos cambios no salvaron a Fabia, pero potencialmente salvaron a otras mujeres en su posición. Sin embargo, el castigo por incestum nunca fue abolido. Hasta el final del Imperio Romano Pagano, las vestales condenadas seguían siendo enterradas vivas en el Campus Sceleratus. La tumba de Fabia nunca fue marcada oficialmente. La tradición romana exigía que las vestales ejecutadas fueran olvidadas completamente, sus nombres borrados, no solo de registros escritos, sino de memoria oral. Pero la memoria colectiva tiene formas de resistirse a la censura oficial. Generaciones después, los romanos seguían señalando un área particular del Campus Sceleratus y susurrando historias sobre la sacerdotisa que había sido enterrada injustamente, la mujer que había amado y había pagado con su vida, la víctima de conspiraciones que usaban a los dioses como excusa para ambiciones mortales. Y luego, casi 5 siglos después de su muerte, ocurrió algo extraordinario. Durante trabajos de construcción cerca del antiguo Campus Sceleratus, ahora parte de la expansión urbana de una Roma imperial que había crecido exponencialmente, los trabajadores descubrieron una cámara subterránea. Dentro encontraron restos humanos, fragmentos de tela que habían sido blanca y una pequeña lámpara de aceite de diseño arcaico. Los arqueólogos de la época, rudimentarios según estándares modernos, pero meticulosos en su documentación, determinaron que la tumba databa del período de la República Temprana. Y dentro de la cámara, grabado en uno de los ladrillos con lo que parecía ser una uña humana, había un mensaje, 2 palabras en latín antiguo, casi ilegibles pero recuperables. Ego innocens. Yo soy inocente. ¿Fue este el grito final de Fabia, su último intento de proclamar una verdad que Roma se negaba a escuchar? ¿O era otra mujer enterrada allí, otra vestal ejecutada en los siglos de esa práctica brutal? Los eruditos debatieron, pero nunca llegaron a consenso. Los restos fueron reenterrados con ceremonias apropiadas, esta vez con reconocimiento oficial de que, fuera quien fuera esa mujer, había sufrido uno de los destinos más crueles imaginables. Y la lámpara de aceite fue preservada, eventualmente terminando en colecciones de museos, donde turistas modernos pueden verla sin entender realmente el horror que presenció. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Porque lo que ocurrió después de la muerte de Fabia, las consecuencias políticas y religiosas que se extendieron durante décadas, la forma en que su caso cambió no solo las leyes sobre las vestales, sino la comprensión romana del equilibrio entre piedad religiosa y justicia humana, todo eso permanece sin contar. Los secretos de por qué exactamente el Pontifex Maximus V Fabio la persiguió con tal vehemencia, las identidades reales de los conspiradores que orquestaron su caída y el destino final de aquellos que la condenaron, todo espera ser revelado. Roma había enterrado a Fabia, pero no pudo enterrar las preguntas que su ejecución generó, preguntas que resonarían a través de los siglos y que finalmente expondrían las grietas en el edificio supuestamente perfecto de la religión estatal romana. Parte 2. El legado de una sacerdotisa silenciada. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo.
Cuando Roma despertó la mañana siguiente a la ejecución de Fabia, la ciudad intentó continuar como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Los mercados abrieron a su hora habitual. Los senadores se reunieron para debatir políticas militares contra los equos. Las otras 5 vestales realizaron sus rituales en el templo con precisión mecánica, evitando cuidadosamente mirar hacia el altar donde Fabia había encendido incienso apenas días atrás. Pero bajo esta apariencia de normalidad, algo había cambiado irreversiblemente. Roma había cruzado una línea que no cruzaba frecuentemente. Había ejecutado a una de sus figuras más sagradas, y aunque la ejecución había sido justificada como necesaria para apaciguar a los dioses, muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si los dioses verdaderamente habían exigido la muerte de Fabia, o si habían sido manipulados por hombres con agendas muy terrenales. Las primeras grietas en la narrativa oficial aparecieron cuando la familia de Fabia rompió su silencio. Su padre, un patricio respetado que había servido como cónsul años atrás, presentó una petición formal ante el Senado. No cuestionaba directamente el veredicto. Eso hubiera sido considerado sacrilegio, pero pedía una investigación sobre las circunstancias que rodearon el juicio. Específicamente señalaba irregularidades procedimentales, que el esclavo cuyo testimonio había sido decisivo no había sido propiedad del templo de Vesta, sino de un particular que había sido comprado apenas semanas antes del supuesto avistamiento y que después del juicio había desaparecido sin rastro. Estas observaciones no probaban inocencia, pero sugerían manipulación. El Senado, ansioso por evitar un escándalo prolongado, rechazó la petición con rapidez brutal. Declararon que reabrir el caso sería equivalente a cuestionar el juicio de los pontífices, lo cual, a su vez, sería cuestionar a los dioses mismos. La decisión era final e inquebrantable, pero el rechazo solo intensificó las sospechas. En las tabernas y baños públicos de Roma, lugares donde la plebe discutía política con una franqueza imposible en el foro oficial, las conversaciones giraban obsesivamente alrededor de Fabia. ¿Realmente había tenido un amante? ¿O había sido víctima de una conspiración orquestada por familias patricias rivales que usaban la religión como arma política? La confesión de Lucio Sergius, cuando ocurrió semanas después, parecía responder estas preguntas, pero en lugar de clarificar, solo añadió capas de complejidad. Porque Lucio era un soldado sin conexiones políticas significativas, un hombre cuya carrera militar había sido honorable, pero no excepcional. ¿Por qué se presentaría voluntariamente para confesar un crimen que lo llevaría a la ejecución? Algunos argumentaban que era genuino remordimiento, que la culpa por la muerte de Fabia lo había consumido hasta que la confesión se volvió inevitable. Otros, más cínicos, sugerían que había sido pagado o coaccionado por la familia de Fabia para limpiar su nombre póstumamente, que su confesión era teatro político diseñado para sembrar dudas sobre el juicio. La investigación de la confesión de Lucio reveló detalles que complicaban aún más la narrativa. Bajo tortura, lo cual era procedimiento estándar y considerado la única manera de garantizar veracidad en testimonios de clases bajas, Lucio describió encuentros específicos con Fabia. Dijo que se habían visto en una casa particular fuera de Roma, propiedad de un amigo suyo que les permitía usar una habitación discreta. Describió cómo Fabia llegaba cubierta con un velo ordinario, indistinguible de cualquier matrona romana, y cómo pasaban horas hablando antes de cualquier intimidad física. Estos detalles sonaban auténticos. Nadie podría inventar tal especificidad bajo dolor extremo, pero entonces Lucio añadió algo que cambió el juego completamente. Dijo que Fabia no había roto su voto por pasión impulsiva, sino deliberadamente, como acto de rebelión contra un sistema que la había atrapado desde la infancia.
que ella le había confesado odiar su vida como vestal, sentirse prisionera de expectativas que nunca había elegido verdaderamente, que había sido seleccionada a los 6 años por voluntad de su padre, sin comprender realmente lo que significaba renunciar a 30 años de vida, que al alcanzar la edad adulta y comprender completamente su situación, había decidido conscientemente romper su voto como forma de reclamar agencia sobre su propia existencia. Esta afirmación era revolucionaria. Sugería que Fabia no había sido seducida ni corrupta, sino una mujer que había tomado una decisión informada de rechazar un rol que le había sido impuesto. Los pontífices respondieron con furia. Declararon que la confesión de Lucio era herejía compuesta, que estaba difamando la memoria de Fabia incluso mientras pretendía defenderla, porque si las palabras de Lucio eran ciertas, no solo Fabia había roto su voto, sino que lo había hecho con plena conciencia y premeditación, lo cual agravaba su culpa en lugar de atenuarla. Más peligrosamente, la idea de que una vestal pudiera cuestionar la validez de su propia consagración abría una grieta teológica enorme. Si Fabia podía rechazar su voto porque lo consideraba injusto, ¿qué impedía que otras vestales hicieran lo mismo? ¿Qué pasaba con todo el sistema de religión estatal si las sacerdotisas comenzaban a verse a sí mismas no como recipientes sagrados del poder divino, sino como mujeres atrapadas en contratos que habían firmado cuando eran demasiado jóvenes para consentir? Lucio fue ejecutado rápidamente, su cabeza exhibida brevemente en el foro como advertencia antes de ser retirada y enterrada sin ceremonias. Su confesión fue declarada inválida retroactivamente, producto de tortura excesiva o locura temporal, pero las palabras ya habían sido pronunciadas. No podían ser desdichas. Y entre ciertos círculos de Roma, particularmente entre mujeres patricias que habían visto a sus propias hijas e hijas de amigas entrar al servicio de Vesta, las palabras resonaron con verdad incómoda. Comenzaron a circular cartas privadas, nunca destinadas a lectura pública, donde matronas respetables cuestionaban la ética de consagrar niñas de 6 años a vidas de castidad perpetua. Estas cartas nunca se convirtieron en movimiento organizado. Roma del siglo V a.C. no tenía espacio para tal cosa, pero representaban un cambio sutil en conciencia. Mientras tanto, los desastres continuaban. La epidemia de fiebre que golpeó Roma ese verano mató desproporcionadamente a niños, lo cual los augures interpretaron como signo de que los dioses estaban particularmente enfurecidos. Los ecuos, aprovechando la distracción interna de Roma, intensificaron sus ataques. En una batalla particularmente devastadora cerca del río Algidus, una legión romana fue emboscada y casi aniquilada. El comandante superviviente, al regresar a Roma, reportó que los soldados habían luchado sin la convicción habitual porque murmuraban que los dioses habían abandonado a Roma después de la injusticia cometida contra Fabia. Era superstición militar, el tipo de excusa que los generales derrotados siempre ofrecen, pero el Senado la tomó seriamente. Quinto Fabio, el Pontifex Maximus que había presidido el juicio de Fabia, se encontró bajo presión creciente. Los senadores de la gens Fabia, el clan de la ejecutada, comenzaron a acusarlo abiertamente de haber manipulado el proceso. Presentaron evidencia fragmentaria pero sugestiva de que Quinto había tenido contacto con Gayo Julio, el patricio sospechoso de haber orquestado el testimonio falso del esclavo. Nada era definitivo, todo era circunstancial, pero el patrón emergente era difícil de ignorar. Quinto había tenido motivos políticos para eliminar a Fabia. Su rama del clan Fabio había estado perdiendo influencia.
Destruir la reputación de la rama más exitosa restauraría equilibrio a su favor. Bajo presión política inmensa, Quinto finalmente acordó consultar los libros sibilinos formalmente. Estos textos proféticos, supuestamente escritos por la Sibila de Cumas siglos atrás, eran la última autoridad en asuntos de religión estatal cuando otras formas de adivinación fallaban. Solo podían ser consultados por decreto senatorial y bajo circunstancias extraordinarias. El procedimiento era elaborado. Un comité especial de sacerdotes entraba al templo donde los libros se guardaban, seleccionaba pasajes relevantes a la crisis actual y los interpretaba. El proceso tomaba días y se realizaba en secreto absoluto. Cuando el comité emergió, sus rostros mostraban profunda perturbación. El oráculo sibilino, según anunciaron, declaraba que Roma había ofendido a los dioses del inframundo al derramar sangre inocente dentro de las murallas sagradas de la ciudad. No sangre literal en el caso de Fabia, pero la violencia de su ejecución contaba como tal. Los dioses exigían expiación. No la resurrección de Fabia, imposible y sacrílega, sino castigo para aquellos que habían pervertido la justicia religiosa con motivos políticos, y señalaban específicamente a aquellos que habían dado falso testimonio o manipulado testigos para condenar a inocentes. La revelación fue un terremoto político. El Senado ordenó una investigación formal de todos los involucrados en el juicio de Fabia. Gayo Julio, el patricio sospechoso, fue interrogado exhaustivamente. Bajo presión pero no bajo tortura, él, siendo ciudadano romano de pleno derecho y no esclavo, finalmente admitió haber comprado al esclavo que testificó contra Fabia, pero negó haberle dicho qué decir. Afirmó que simplemente había mencionado al esclavo, quien trabajaba en los alrededores del templo de Vesta, que cualquier información relevante sobre las vestales sería generosamente recompensada. El esclavo, según Gayo Julio, había inventado o exagerado lo que había visto por su propia iniciativa, esperando compensación. Era una defensa débil, pero legalmente suficiente. Gayo Julio no había cometido perjurio directo, no había testificado falsamente él mismo, pero había creado incentivos para que otros lo hicieran. El Senado lo encontró culpable no de conspiración criminal, sino de conducta indigna de su rango. Fue multado severamente y prohibido de ocupar magistraturas por 10 años. Para un patricio ambicioso, era castigo devastador pero no terminal. Su carrera política estaba arruinada, pero su vida y propiedades permanecían intactas. Quinto Fabio enfrentó consecuencias más graves. Como Pontifex Maximus, tenía deber absoluto de garantizar imparcialidad en juicios religiosos. Su fallo en investigar adecuadamente los motivos del testimonio del esclavo, su rapidez en condenar a Fabia sin permitir defensa adecuada, y su posible colusión con Gayo Julio lo hacían cómplice de injusticia. El Colegio de Pontífices, bajo presión senatorial, votó removerlo de su cargo. Era humillación extraordinaria, casi sin precedentes en la historia romana temprana. Quinto se retiró de la vida pública completamente, pasando sus años finales en una villa rural donde murió una década después. Su nombre asociado permanentemente con uno de los escándalos religiosos más vergonzosos de la República. Pero estas acciones disciplinarias, aunque satisfactorias para las facciones políticas de Fabia, no resolvieron la crisis espiritual que su ejecución había generado. Roma seguía sufriendo derrotas militares y desgracias naturales. Los pontífices supervivientes ordenaron ceremonias expiatorias elaboradas. Se sacrificaron animales por docenas en altares de Júpiter, Marte y especialmente Vesta. Se realizaron procesiones públicas donde sacerdotes y magistrados caminaban descalzos desde el Capitolio hasta el templo de Vesta, cantando himnos arcaicos que pedían perdón divino.
Se enviaron embajadas a Delfos en Grecia para consultar el oráculo de Apolo, buscando orientación externa cuando la religión romana parecía incapaz de restaurar equilibrio. Las respuestas que recibieron fueron consistentes. Roma debía honrar la memoria de Fabia, no como vestal, corrupta, sino como víctima de injusticia humana. Esto era teológicamente complejo. ¿Cómo honrar a alguien cuya ejecución había sido justificada como necesaria para apaciguar a los dioses? Los pontífices finalmente elaboraron una solución. Fabia sería recordada como ejemplo de las consecuencias trágicas de mezclar política con religión. Su historia sería contada no para glorificarla ni para condenarla, sino como advertencia. Y se ordenó que su nombre, previamente borrado de todos los registros, fuera restaurado discretamente en los archivos del templo de Vesta, marcado con una nota indicando que las circunstancias de su condena habían sido cuestionadas póstumamente. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Las 5 vestales que habían servido junto a Fabia reaccionaron de maneras diferentes a su muerte y al escándalo subsecuente. 2 completaron sus 30 años de servicio y se retiraron a vidas privadas sin comentar públicamente sobre el caso. Una tercera, llamada Opia, eventualmente también fue acusada de incestum años después y ejecutada de manera similar, aunque las circunstancias de su caso eran menos ambiguas. Las otras 2 permanecieron en el templo hasta edades avanzadas, convirtiéndose en maestras de las nuevas generaciones de vestales, y según fragmentos de textos posteriores, enseñaban la historia de Fabia como lección sobre los peligros tanto de violar votos como de permitir que política corrompa justicia religiosa. La reforma legal que eventualmente emergió del caso de Fabia tomó décadas en materializarse completamente. No fue un cambio dramático y repentino, sino evolución gradual de procedimientos. Para el siglo III a.C., las vestales acusadas tenían derecho a presentar defensa formal ante el colegio de pontífices. Testigos de ambos lados debían ser escuchados. La evidencia circunstancial ya no era suficiente para condena, y más importante, el Senado tenía autoridad de revisar veredictos de los pontífices en casos donde se sospechaba manipulación política. Estos cambios no salvaron a todas las vestales futuras. La práctica de enterrar vivas a las condenadas continuó hasta el final del paganismo romano, pero sí crearon barreras procesales que hacían más difícil usar acusaciones falsas como arma política. La tumba de Fabia en el Campus Sceleratus nunca fue oficialmente memorializada, pero el área adquirió reputación siniestra. Los romanos evitaban pasar por allí después del anochecer, afirmando que podían escuchar lamentos femeninos emergiendo del suelo. Estas historias de fantasmas eran típicas de cultura romana, que creía firmemente que muertos injustamente ejecutados se convertían en espíritus vengativos. Algunos textos mencionan que mujeres infértiles visitaban secretamente el sitio para dejar ofrendas, creyendo que el espíritu de Fabia, quien había sido forzada a castidad perpetua, podría conceder fertilidad a aquellas que la honraran. Estas prácticas eran técnicamente ilegales, constituyendo culto no autorizado, pero las autoridades generalmente las ignoraban. La familia de Fabia nunca se recuperó completamente del escándalo. Aunque la investigación posterior había limpiado parcialmente su nombre, la mancha de tener una vestal ejecutada por incestum era imborrable. Su padre murió apenas 2 años después de su ejecución, según algunos relatos de corazón roto, según otros de enfermedad no relacionada agravada por estrés.
Sus hermanos evitaron vida pública, concentrándose en administrar propiedades familiares rurales, y cuando una de sus sobrinas alcanzó edad apropiada para ser considerada para el servicio de Vesta, la familia rechazó discretamente el honor, citando razones de salud. Era mentira transparente pero socialmente aceptable. Nadie quería forzar a otra mujer de ese clan al templo donde Fabia había servido. El impacto cultural del caso de Fabia se extendió más allá de Roma misma. Las colonias romanas en Italia y las ciudades aliadas que adoptaban instituciones romanas comenzaron a cuestionar si debían establecer sus propios cultos de vestales. Algunas decidieron que no, que los riesgos políticos y sociales eran demasiado grandes. Otras procedieron pero con regulaciones más estrictas sobre selección y supervisión de sacerdotisas. Capua, una de las ciudades más grandes de Italia, estableció un colegio de vestales, pero permitió que las mujeres completaran solo 10 años de servicio en lugar de 30, argumentando que votos más cortos serían más fáciles de mantener y menos propensos a generar resentimiento. La literatura romana posterior ocasionalmente referenciaba a Fabia, aunque siempre oblicuamente. Ningún poeta o historiador quería ser acusado de glorificar una supuesta criminal religiosa, pero tampoco podían ignorar completamente una historia tan dramática. Livio, el gran historiador romano del siglo I a.C., menciona el caso brevemente en su Historia Monumental de Roma, presentándolo como ejemplo de cómo ambiciones personales podían pervertir instituciones sagradas. Plutarco, el biógrafo griego que escribía sobre figuras romanas, usa el caso de Fabia como ilustración de las tensiones entre ley religiosa y justicia humana, aunque trata la historia con considerable escepticismo sobre la culpabilidad de ella. Siglos después, cuando el cristianismo comenzó a reemplazar el paganismo romano, los escritores cristianos descubrieron en Fabia una figura útil para sus propósitos apologéticos. La presentaban como víctima del paganismo bárbaro, una mujer forzada a castidad antinatural por religión falsa y luego ejecutada cruelmente cuando sus instintos humanos inevitablemente se rebelaban. Estas interpretaciones eran anacronísticas y políticamente motivadas, pero aseguraban que el nombre de Fabia fuera recordado mucho después de que el templo de Vesta fuera cerrado y el fuego sagrado extinguido permanentemente en el siglo IV d.C. El descubrimiento de la tumba con la inscripción Ego Innocens en el siglo I a.C., mencionado en la primera parte, generó renovado interés en casos históricos de vestales ejecutadas. Eruditos romanos imperiales comenzaron a compilar listas de todas las vestales conocidas que habían sido condenadas por incestum, comparando circunstancias y buscando patrones. Descubrieron que de las 18 vestales ejecutadas en los primeros 5 siglos de la República, casi todas provenían de familias patricias involucradas en conflictos políticos intensos al momento de sus acusaciones. La correlación era imposible de ignorar. Las vestales no estaban siendo ejecutadas por corromper a los dioses, sino por ser peones convenientes en luchas de poder entre élites masculinas. Esta comprensión llevó a los emperadores romanos, particularmente aquellos interesados en reformar instituciones religiosas arcaicas, a tratar los casos de vestales con mayor escrutinio. Augusto, el primer emperador, revisó personalmente una acusación contra una vestal durante su reinado y la absolvió a pesar de presión sacerdotal para condenarla. Estableció precedente de que el emperador tenía autoridad final sobre asuntos religiosos, incluyendo juicios de vestales. Esta centralización de poder religioso en manos imperiales tuvo efectos mixtos. Redujo capacidad de pontífices de usar acusaciones como herramienta política, pero también significaba que caprichos imperiales podían determinar destinos de mujeres inocentes.
El legado final de Fabia no está en su ejecución, sino en las preguntas que su muerte forzó a Roma a confrontar. ¿Cuál era el balance apropiado entre autoridad religiosa y justicia secular? ¿Cómo podía una sociedad reconciliar creencia en sanción divina con realidad de manipulación humana? ¿Qué obligación tenía el Estado hacia individuos atrapados en sistemas que no habían elegido? Roma nunca respondió estas preguntas satisfactoriamente. Continuó ejecutando vestales ocasionalmente durante los siguientes 8 siglos, aunque con frecuencia decreciente. Continuó afirmando que estas ejecuciones eran necesarias para mantener paz con los dioses, incluso cuando evidencia de motivos políticos era obvia. Pero Roma también comenzó, lentamente y de manera inconsistente, a desarrollar protecciones procesales que reconocían implícitamente que sus instituciones religiosas eran administradas por humanos falibles. Estas protecciones nunca fueron perfectas. No previeron todas las injusticias, pero representaban evolución hacia comprensión de que piedad genuina requería más que ritual correcto. Requería intentar honestamente discriminar verdad de mentira, inocencia de culpa, incluso cuando esa discriminación era difícil y políticamente inconveniente. Cuando el culto de Vesta finalmente terminó en el siglo IV de Cristo, no por ejecución dramática, sino por atrofia gradual, mientras el cristianismo reemplazaba religiones tradicionales, las últimas vestales fueron liberadas de sus votos sin ceremonia. Partus, parte 2. El legado de una sacerdotisa silenciada. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Cuando Roma despertó la mañana siguiente a la ejecución de Fabia, la ciudad intentó continuar como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Los mercados abrieron a su hora habitual. Los senadores se reunieron para debatir políticas militares contra los equos. Las otras 5 vestales realizaron sus rituales en el templo con precisión mecánica, evitando cuidadosamente mirar hacia el altar donde Fabia había encendido incienso apenas días atrás. Pero bajo esta apariencia de normalidad, algo había cambiado irreversiblemente. Roma había cruzado una línea que no cruzaba frecuentemente. Había ejecutado a una de sus figuras más sagradas, y aunque la ejecución había sido justificada como necesaria para apaciguar a los dioses, muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si los dioses verdaderamente habían exigido la muerte de Fabia, o si habían sido manipulados por hombres con agendas muy terrenales. Las primeras grietas en la narrativa oficial aparecieron cuando la familia de Fabia rompió su silencio. Su padre, un patricio respetado que había servido como cónsul años atrás, presentó una petición formal ante el Senado. No cuestionaba directamente el veredicto. Eso hubiera sido considerado sacrilegio, pero pedía una investigación sobre las circunstancias que rodearon el juicio. Específicamente señalaba irregularidades procedimentales, que el esclavo, cuyo testimonio había sido decisivo, no había sido propiedad del templo de Vesta, sino de un particular que había sido comprado apenas semanas antes del supuesto avistamiento y que después del juicio había desaparecido sin rastro. Estas observaciones no probaban inocencia, pero sugerían manipulación. El Senado, ansioso por evitar un escándalo prolongado, rechazó la petición con rapidez brutal. Declararon que reabrir el caso sería equivalente a cuestionar el juicio de los pontífices, lo cual, a su vez, sería cuestionar a los dioses mismos. La decisión era final e inquebrantable, pero el rechazo solo intensificó las sospechas. En las tabernas y baños públicos de Roma, lugares donde la plebe discutía política con una franqueza imposible en el foro oficial, las conversaciones giraban obsesivamente alrededor de Fabia. ¿Realmente había tenido un amante? ¿O había sido víctima de una conspiración orquestada por familias patricias rivales que usaban la religión como arma política?
La confesión de Lucio Sergius, cuando ocurrió semanas después, parecía responder estas preguntas, pero en lugar de clarificar, solo añadió capas de complejidad. Porque Lucio era un soldado sin conexiones políticas significativas, un hombre cuya carrera militar había sido honorable, pero no excepcional. ¿Por qué se presentaría voluntariamente para confesar un crimen que lo llevaría a la ejecución? Algunos argumentaban que era genuino remordimiento, que la culpa por la muerte de Fabia lo había consumido hasta que la confesión se volvió inevitable. Otros, más cínicos, sugerían que había sido pagado o coaccionado por la familia de Fabia para limpiar su nombre póstumamente, que su confesión era teatro político diseñado para sembrar dudas sobre el juicio. La investigación de la confesión de Lucio reveló detalles que complicaban aún más la narrativa. Bajo tortura, lo cual era procedimiento estándar y considerado la única manera de garantizar veracidad en testimonios de clases bajas, Lucio describió encuentros específicos con Fabia. Dijo que se habían visto en una casa particular fuera de Roma, propiedad de un amigo suyo que les permitía usar una habitación discreta. Describió cómo Fabia llegaba cubierta con un velo ordinario, indistinguible de cualquier matrona romana, y cómo pasaban horas hablando antes de cualquier intimidad física. Estos detalles sonaban auténticos. Nadie podría inventar tal especificidad bajo dolor extremo, pero entonces Lucio añadió algo que cambió el juego completamente. Dijo que Fabia no había roto su voto por pasión impulsiva, sino deliberadamente, como acto de rebelión contra un sistema que la había atrapado desde la infancia. Que ella le había confesado odiar su vida como vestal, sentirse prisionera de expectativas que nunca había elegido verdaderamente, que había sido seleccionada a los 6 años por voluntad de su padre, sin comprender realmente lo que significaba renunciar a 30 años de vida, que al alcanzar la edad adulta y comprender completamente su situación, había decidido conscientemente romper su voto como forma de reclamar agencia sobre su propia existencia. Esta afirmación era revolucionaria. Sugería que Fabia no había sido seducida ni corrupta, sino una mujer que había tomado una decisión informada de rechazar un rol que le había sido impuesto. Los pontífices respondieron con furia. Declararon que la confesión de Lucio era herejía compuesta, que estaba difamando la memoria de Fabia incluso mientras pretendía defenderla, porque si las palabras de Lucio eran ciertas, no solo Fabia había roto su voto, sino que lo había hecho con plena conciencia y premeditación, lo cual agravaba su culpa en lugar de atenuarla. Más peligrosamente, la idea de que una vestal pudiera cuestionar la validez de su propia consagración abría una grieta teológica enorme. Si Fabia podía rechazar su voto porque lo consideraba injusto, ¿qué impedía que otras vestales hicieran lo mismo? ¿Qué pasaba con todo el sistema de religión estatal si las sacerdotisas comenzaban a verse a sí mismas no como recipientes sagrados del poder divino, sino como mujeres atrapadas en contratos que habían firmado cuando eran demasiado jóvenes para consentir? Lucio fue ejecutado rápidamente, su cabeza exhibida brevemente en el foro como advertencia antes de ser retirada y enterrada sin ceremonias. Su confesión fue declarada inválida retroactivamente, producto de tortura excesiva o locura temporal, pero las palabras ya habían sido pronunciadas. No podían ser desdichas. Y entre ciertos círculos de Roma, particularmente entre mujeres patricias que habían visto a sus propias hijas e hijas de amigas entrar al servicio de Vesta, las palabras resonaron con verdad incómoda. Comenzaron a circular cartas privadas, nunca destinadas a lectura pública, donde matronas respetables cuestionaban la ética de consagrar niñas de 6 años a vidas de castidad perpetua. Estas cartas nunca se convirtieron en movimiento organizado. Roma del siglo V a.C. no tenía espacio para tal cosa, pero representaban un cambio sutil en conciencia. Mientras tanto, los desastres continuaban.
La epidemia de fiebre que golpeó Roma ese verano mató desproporcionadamente a niños, lo cual los augures interpretaron como signo de que los dioses estaban particularmente enfurecidos. Los ecuos, aprovechando la distracción interna de Roma, intensificaron sus ataques. En una batalla particularmente devastadora cerca del río Algidus, una legión romana fue emboscada y casi aniquilada. El comandante superviviente, al regresar a Roma, reportó que los soldados habían luchado sin la convicción habitual porque murmuraban que los dioses habían abandonado a Roma después de la injusticia cometida contra Fabia. Era superstición militar, el tipo de excusa que los generales derrotados siempre ofrecen, pero el Senado la tomó seriamente. Quinto Fabio, el Pontifex Maximus que había presidido el juicio de Fabia, se encontró bajo presión creciente. Los senadores de la gens Fabia, el clan de la ejecutada, comenzaron a acusarlo abiertamente de haber manipulado el proceso. Presentaron evidencia fragmentaria pero sugestiva de que Quinto había tenido contacto con Gayo Julio, el patricio sospechoso de haber orquestado el testimonio falso del esclavo. Nada era definitivo, todo era circunstancial, pero el patrón emergente era difícil de ignorar. Quinto había tenido motivos políticos para eliminar a Fabia. Su rama del clan Fabio había estado perdiendo influencia. Destruir la reputación de la rama más exitosa restauraría equilibrio a su favor. Bajo presión política inmensa, Quinto finalmente acordó consultar los libros sibilinos formalmente. Estos textos proféticos, supuestamente escritos por la Sibila de Cumas siglos atrás, eran la última autoridad en asuntos de religión estatal cuando otras formas de adivinación fallaban. Solo podían ser consultados por decreto senatorial y bajo circunstancias extraordinarias. El procedimiento era elaborado. Un comité especial de sacerdotes entraba al templo donde los libros se guardaban, seleccionaba pasajes relevantes a la crisis actual y los interpretaba. El proceso tomaba días y se realizaba en secreto absoluto. Cuando el comité emergió, sus rostros mostraban profunda perturbación. El oráculo sibilino, según anunciaron, declaraba que Roma había ofendido a los dioses del inframundo al derramar sangre inocente dentro de las murallas sagradas de la ciudad. No sangre literal, en el caso de Fabia, pero la violencia de su ejecución contaba como tal. Los dioses exigían expiación. No la resurrección de Fabia, imposible y sacrílega, sino castigo para aquellos que habían pervertido la justicia religiosa con motivos políticos, y señalaban específicamente a aquellos que habían dado falso testimonio o manipulado testigos para condenar a inocentes. La revelación fue un terremoto político. El Senado ordenó una investigación formal de todos los involucrados en el juicio de Fabia. Gayo Julio, el patricio sospechoso, fue interrogado exhaustivamente. Bajo presión pero no bajo tortura, él, siendo ciudadano romano de pleno derecho y no esclavo, finalmente admitió haber comprado al esclavo que testificó contra Fabia, pero negó haberle dicho qué decir. Afirmó que simplemente había mencionado al esclavo, quien trabajaba en los alrededores del templo de Vesta, que cualquier información relevante sobre las vestales sería generosamente recompensada. El esclavo, según Gayo Julio, había inventado o exagerado lo que había visto por su propia iniciativa, esperando compensación. Era una defensa débil, pero legalmente suficiente. Gayo Julio no había cometido perjurio directo, no había testificado falsamente él mismo, pero había creado incentivos para que otros lo hicieran. El Senado lo encontró culpable no de conspiración criminal, sino de conducta indigna de su rango. Fue multado severamente y prohibido de ocupar magistraturas por 10 años. Para un patricio ambicioso, era castigo devastador pero no terminal. Su carrera política estaba arruinada, pero su vida y propiedades permanecían intactas.
Quinto Fabio enfrentó consecuencias más graves. Como Pontifex Maximus, tenía deber absoluto de garantizar imparcialidad en juicios religiosos. Su fallo en investigar adecuadamente los motivos del testimonio del esclavo, su rapidez en condenar a Fabia sin permitir defensa adecuada, y su posible colusión con Gayo Julio lo hacían cómplice de injusticia. El Colegio de Pontífices, bajo presión senatorial, votó removerlo de su cargo. Era humillación extraordinaria, casi sin precedentes en la historia romana temprana. Quinto se retiró de la vida pública completamente, pasando sus años finales en una villa rural donde murió una década después. Su nombre asociado permanentemente con uno de los escándalos religiosos más vergonzosos de la República. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero estas acciones disciplinarias, aunque satisfactorias para las facciones políticas de Fabia, no resolvieron la crisis espiritual que su ejecución había generado. Roma seguía sufriendo derrotas militares y desgracias naturales. Los pontífices supervivientes ordenaron ceremonias expiatorias elaboradas. Se sacrificaron animales por docenas en altares de Júpiter, Marte y especialmente Vesta. Se realizaron procesiones públicas donde sacerdotes y magistrados caminaban descalzos desde el Capitolio hasta el templo de Vesta, cantando himnos arcaicos que pedían perdón divino. Se enviaron embajadas a Delfos en Grecia para consultar el oráculo de Apolo, buscando orientación externa cuando la religión romana parecía incapaz de restaurar equilibrio. Las respuestas que recibieron fueron consistentes. Roma debía honrar la memoria de Fabia, no como vestal corrupta, sino como víctima de injusticia humana. Esto era teológicamente complejo. ¿Cómo honrar a alguien cuya ejecución había sido justificada como necesaria para apaciguar a los dioses? Los pontífices finalmente elaboraron una solución. Fabia sería recordada como ejemplo de las consecuencias trágicas de mezclar política con religión. Su historia sería contada no para glorificarla ni para condenarla, sino como advertencia. Y se ordenó que su nombre, previamente borrado de todos los registros, fuera restaurado discretamente en los archivos del templo de Vesta, marcado con una nota indicando que las circunstancias de su condena habían sido cuestionadas póstumamente. Las 5 vestales que habían servido junto a Fabia reaccionaron de maneras diferentes a su muerte y al escándalo subsecuente. 2 completaron sus 30 años de servicio y se retiraron a vidas privadas sin comentar públicamente sobre el caso. Una tercera, llamada Opia, eventualmente también fue acusada de incestum años después y ejecutada de manera similar, aunque las circunstancias de su caso eran menos ambiguas. Las otras 2 permanecieron en el templo hasta edades avanzadas, convirtiéndose en maestras de las nuevas generaciones de vestales, y según fragmentos de textos posteriores, enseñaban la historia de Fabia como lección sobre los peligros tanto de violar votos como de permitir que política corrompa justicia religiosa. La reforma legal que eventualmente emergió del caso de Fabia tomó décadas en materializarse completamente. No fue un cambio dramático y repentino, sino evolución gradual de procedimientos. Para el siglo III a.C., las vestales acusadas tenían derecho a presentar defensa formal ante el Colegio de Pontífices. Testigos de ambos lados debían ser escuchados. La evidencia circunstancial ya no era suficiente para condena, y más importante, el Senado tenía autoridad de revisar veredictos de los pontífices en casos donde se sospechaba manipulación política. Estos cambios no salvaron a todas las vestales futuras. La práctica de enterrar vivas a las condenadas continuó hasta el final del paganismo romano.
pero sí crearon barreras procesales que hacían más difícil usar acusaciones falsas como arma política. La tumba de Fabia en el Campus Sceleratus nunca fue oficialmente memorializada, pero el área adquirió reputación siniestra. Los romanos evitaban pasar por allí después del anochecer, afirmando que podían escuchar lamentos femeninos emergiendo del suelo. Estas historias de fantasmas eran típicas de cultura romana, que creía firmemente que muertos injustamente ejecutados se convertían en espíritus vengativos. Algunos textos mencionan que mujeres infértiles visitaban secretamente el sitio para dejar ofrendas, creyendo que el espíritu de Fabia, quien había sido forzada a castidad perpetua, podría conceder fertilidad a aquellas que la honraran. Estas prácticas eran técnicamente ilegales, constituyendo culto no autorizado, pero las autoridades generalmente las ignoraban. La familia de Fabia nunca se recuperó completamente del escándalo. Aunque la investigación posterior había limpiado parcialmente su nombre, la mancha de tener una vestal ejecutada por incestum era imborrable. Su padre murió apenas 2 años después de su ejecución, según algunos relatos de corazón roto, según otros de enfermedad no relacionada agravada por estrés. Sus hermanos evitaron vida pública, concentrándose en administrar propiedades familiares rurales, y cuando una de sus sobrinas alcanzó edad apropiada para ser considerada para el servicio de Vesta, la familia rechazó discretamente el honor, citando razones de salud. Era mentira transparente pero socialmente aceptable. Nadie quería forzar a otra mujer de ese clan al templo donde Fabia había servido. El impacto cultural del caso de Fabia se extendió más allá de Roma misma. Las colonias romanas en Italia y las ciudades aliadas que adoptaban instituciones romanas comenzaron a cuestionar si debían establecer sus propios cultos de vestales. Algunas decidieron que no, que los riesgos políticos y sociales eran demasiado grandes. Otras procedieron pero con regulaciones más estrictas sobre selección y supervisión de sacerdotisas. Capua, una de las ciudades más grandes de Italia, estableció un colegio de vestales, pero permitió que las mujeres completaran solo 10 años de servicio en lugar de 30, argumentando que votos más cortos serían más fáciles de mantener y menos propensos a generar resentimiento. La literatura romana posterior ocasionalmente referenciaba a Fabia, aunque siempre oblicuamente. Ningún poeta o historiador quería ser acusado de glorificar una supuesta criminal religiosa, pero tampoco podían ignorar completamente una historia tan dramática. Livio, el gran historiador romano del siglo I a.C., menciona el caso brevemente en su Historia Monumental de Roma, presentándolo como ejemplo de cómo ambiciones personales podían pervertir instituciones sagradas. Plutarco, el biógrafo griego que escribía sobre figuras romanas, usa el caso de Fabia como ilustración de las tensiones entre ley religiosa y justicia humana, aunque trata la historia con considerable escepticismo sobre la culpabilidad de ella. Siglos después, cuando el cristianismo comenzó a reemplazar el paganismo romano, los escritores cristianos descubrieron en Fabia una figura útil para sus propósitos apologéticos. La presentaban como víctima del paganismo bárbaro, una mujer forzada a castidad antinatural por religión falsa y luego ejecutada cruelmente cuando sus instintos humanos inevitablemente se rebelaban. Estas interpretaciones eran anacrónicas y políticamente motivadas, pero aseguraban que el nombre de Fabia fuera recordado mucho después de que el templo de Vesta fuera cerrado y el fuego sagrado extinguido permanentemente en el siglo IV d.C. El descubrimiento de la tumba con la inscripción Ego Innocens en el siglo I a.C., mencionado en la primera parte, generó renovado interés en casos históricos de vestales ejecutadas. Eruditos romanos imperiales comenzaron a compilar listas de todas las vestales conocidas que habían sido condenadas por incestum, comparando circunstancias
y buscando patrones. Descubrieron que de las 18 vestales ejecutadas en los primeros 5 siglos de la República, casi todas provenían de familias patricias involucradas en conflictos políticos intensos al momento de sus acusaciones. La correlación era imposible de ignorar. Las vestales no estaban siendo ejecutadas por corromper a los dioses, sino por ser peones convenientes en luchas de poder entre élites masculinas. Esta comprensión llevó a los emperadores romanos, particularmente aquellos interesados en reformar instituciones religiosas arcaicas, a tratar los casos de vestales con mayor escrutinio. Augusto, el primer emperador, revisó personalmente una acusación contra una vestal durante su reinado y la absolvió a pesar de presión sacerdotal para condenarla. Estableció precedente de que el emperador tenía autoridad final sobre asuntos religiosos, incluyendo juicios de vestales. Esta centralización de poder religioso en manos imperiales tuvo efectos mixtos. Redujo capacidad de pontífices de usar acusaciones como herramienta política, pero también significaba que caprichos imperiales podían determinar destinos de mujeres inocentes. Durante el reinado de Domiciano en el siglo I d.C., el emperador ordenó la ejecución de 3 vestales simultáneamente por supuesta violación de sus votos. El caso fue particularmente notorio porque Domiciano, conocido por su crueldad errática, personalmente supervisó las investigaciones y aparentemente disfrutó del espectáculo de terror que generó. Una de las vestales, llamada Cornelia, fue enterrada viva según tradición antigua. Las otras 2 recibieron la opción de suicidarse, lo cual era considerado más misericordioso. Los detalles específicos de sus supuestos crímenes nunca fueron claramente establecidos, y muchos contemporáneos sospechaban que Domiciano había inventado las acusaciones para demostrar su piedad religiosa y distraer de sus propios excesos morales. El historiador Plinio el Joven, escribiendo poco después de la muerte de Domiciano, expresó abiertamente su escepticismo sobre la culpabilidad de las mujeres y comparó su destino explícitamente con el de Fabia 5 siglos antes. La última ejecución conocida de una vestal ocurrió durante el reinado de Caracalla a principios del siglo III d.C. Para entonces, el culto de Vesta había perdido mucha de su importancia central en la vida religiosa romana. El cristianismo, aunque todavía no dominante, estaba creciendo rápidamente y ofrecía alternativas conceptuales al paganismo tradicional. La vestal ejecutada, cuyo nombre no sobrevivió en registros históricos, aparentemente había sido acusada por razones políticas relacionadas con luchas de poder en la corte imperial. Su ejecución generó poca atención pública. Roma había cambiado demasiado. La idea de que el destino de la ciudad dependía de la castidad de 6 mujeres ya no resonaba con población cada vez más cosmopolita y filosóficamente diversa. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el 313 d.C., el destino del culto de Vesta quedó sellado. Aunque no fue prohibido inmediatamente, el apoyo estatal que había sostenido el templo durante siglos comenzó a evaporarse. Las donaciones disminuyeron. Menos familias patricias estaban dispuestas a consagrar a sus hijas. Para el 394 d.C., cuando el emperador Teodosio I prohibió formalmente todos los cultos paganos, el templo de Vesta había estado funcionando con personal mínimo durante décadas. Las últimas vestales fueron liberadas de sus votos sin ceremonia particular. El fuego sagrado fue extinguido. El templo fue convertido eventualmente en iglesia cristiana, como tantos otros sitios paganos en Roma. Pero la memoria de Fabia y las otras vestales ejecutadas no desapareció completamente. En la Edad Media, cuando eruditos europeos redescubrieron textos clásicos y comenzaron a estudiar instituciones romanas, el caso de Fabia emergió como ejemplo fascinante de las complejidades de religión antigua.
Teólogos cristianos lo usaban para argumentar sobre la superioridad de su fe, que no exigía votos de castidad de niñas prepúberes, ni ejecutaba mujeres por transgresiones sexuales. Humanistas renacentistas, más interesados en Roma como modelo político que religioso, veían en Fabia evidencia de cómo incluso sociedades admirables podían cometer injusticias cuando instituciones religiosas y políticas se entrelazaban demasiado íntimamente. En el siglo XIX, cuando arqueólogos comenzaron excavaciones sistemáticas del Foro Romano, el templo de Vesta fue uno de los primeros sitios prioritarios. Encontraron los cimientos circulares del edificio, fragmentos de estatuas que habían representado a vestales distinguidas y objetos rituales usados en ceremonias diarias. También buscaron sin éxito el Campus Sceleratus, donde Fabia y otras habían sido enterradas. La expansión urbana de Roma moderna había obliterado completamente el área. Si la tumba de Fabia todavía existe físicamente, está bajo metros de construcción moderna, inaccesible e irrecuperable. Una reflexión sobre poder y piedad. El caso de Fabia plantea preguntas que trascienden su contexto histórico específico. ¿Cómo balancean las sociedades autoridad religiosa con derechos individuales? ¿Qué sucede cuando instituciones sagradas son administradas por personas con motivos políticos? ¿Cómo podemos distinguir piedad genuina de performance diseñada para ganar poder? Estas preguntas eran tan relevantes en Roma del siglo V a.C. como en cualquier sociedad moderna que lucha con relaciones entre religión, política y justicia. Roma nunca resolvió estas tensiones completamente. Su solución fue pragmática más que principista: crear procedimientos que dificultaran los abusos más obvios mientras mantenían estructuras fundamentales intactas. No era perfecto, pero representaba reconocimiento de que instituciones humanas, incluso aquellas que afirmaban representar voluntad divina, necesitaban supervisión y accountability. La tragedia de Fabia no fue solo su muerte, aunque esa fue horrible. Fue que su muerte reveló verdades sobre Roma que la ciudad prefería no confrontar, que sus instituciones más sagradas podían ser corrompidas, que sus líderes religiosos podían mentir, que la piedad podía ser simulada para ocultar ambición, que mujeres consagradas a proteger Roma podían ser sacrificadas para proteger reputaciones de hombres poderosos. Estas verdades eran incómodas, amenazaban la autoimagen de Roma como ciudad favorecida por los dioses, guiada por virtud ancestral, destinada a gobernar el mundo conocido. Pero Roma, para su crédito, eventualmente enfrentó estas verdades en lugar de suprimirlas completamente. Las reformas que siguieron al caso de Fabia, aunque lentas e incompletas, demostraron capacidad de evolución institucional. Roma aprendió, aunque dolorosamente, que justicia genuina requería más que ritual correcto. Requería humildad para admitir errores, coraje para castigar a poderosos que abusaban de autoridad, y sabiduría para distinguir entre piedad auténtica y teatro político disfrazado de devoción religiosa. Las vestales que vinieron después de Fabia vivieron bajo reglas diferentes. No porque Roma hubiera abandonado creencia en importancia de su castidad, sino porque había reconocido que proteger esa castidad requería proteger también a las mujeres mismas de acusaciones falsas y juicios amañados. El sistema seguía siendo profundamente problemático desde perspectiva moderna. Consagraba niñas demasiado jóvenes para consentir significativamente y las castigaba brutalmente por transgresiones. Pero al menos reconocía que incluso sacerdotisas merecían proceso justo. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Cuando el último fuego de Vesta se extinguió en el siglo IV d.C., marcó el fin de tradición que se había mantenido por más de 1000 años. Las vestales
habían sido parte integral de identidad romana, símbolos vivientes de pureza que supuestamente aseguraba continuidad de la ciudad. Su desaparición representaba transformación fundamental, no solo de religión romana, sino de Roma misma. La ciudad que había enterrado viva a Fabia por violar voto sagrado, ahora abrazaba religión que predicaba perdón para pecadores sexuales y rechazaba castigos crueles. Era ironía que los romanos antiguos no habrían apreciado completamente, pero que historiadores posteriores no pudieron evitar notar. Fabia murió sola, enterrada en oscuridad, probablemente convencida de que sería olvidada completamente. Roma había intentado borrarla, eliminar su nombre de registros, hacer como si nunca hubiera existido. Pero la historia tiene memoria más larga que política. Su nombre sobrevivió, aunque fragmentado y reconstruido a través de fuentes secundarias. Su historia se contó, aunque con detalles inciertos y conclusiones debatidas. Y su legado, las reformas que su muerte eventualmente inspiró, benefició a generaciones de vestales que vinieron después. No podemos saber qué pensó Fabia en sus últimas horas bajo tierra. Si se arrepintió de haber roto su voto, si maldijo a aquellos que la habían traicionado, si rezó a los dioses que supuestamente había ofendido, o si simplemente esperó el final con resignación agotada. Los romanos no registraron sus pensamientos finales, porque para ellos ya no era persona sino problema resuelto, contaminación eliminada, mancha borrada. Pero podemos imaginar que una mujer lo suficientemente valiente para desafiar expectativas de rol más sagrado en Roma, lo suficientemente fuerte para mantener su dignidad durante juicio injusto, enfrentó su muerte con el mismo coraje que había demostrado en vida. Su tumba puede estar perdida, su cuerpo hace mucho tiempo convertido en polvo, su voz silenciada por más de 2 milenios. Pero mientras recordemos su historia, mientras cuestionemos injusticias cometidas en nombre de piedad, mientras exijamos que instituciones poderosas rindan cuentas por sus acciones, Fabia no está completamente muerta. Su legado vive en cada sociedad que lucha por balancear tradición religiosa con justicia humana, en cada sistema legal que protege acusados de juicios amañados, en cada momento cuando elegimos verdad incómoda sobre mentira conveniente. Esa es inmortalidad más duradera que cualquier monumento de mármol que Roma podría haber construido.